¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Quizá no hay noticia fabricada peor en nuestra época que la publicidad mentirosa alrededor de los alimentos, no se pueden llamar alimentos, de esos productos que nos llevamos a la boca. Claramente hay una actitud deliberada para llevarnos a consumir cosas que nos hacen daño, porque están cargadas de azúcar, porque tienen demasiado sodio, porque tienen grasas trans, en fin. Necesitamos tener mejor información, mejor conciencia sobre esos productos y eso que nos está dañando la salud, particularmente en México a propósito de temas como la obesidad o la epidemia de diabetes. La semana próxima se presenta una iniciativa y se discutirá y probablemente se votará una iniciativa de nuevo etiquetado para los productos procesados. De eso hablaremos hoy. Tengo que lamentar que hay parte de la industria justamente de esos alimentos que estaba invitada a venir hoy y no quiso. Tengo voces que desde la Secretaría de Salud, también desde la organización social, han venido empujando esta transformación de nuestra cultura de la alimentación. Comenzamos. Es un tema que nos importa a todos y a todas, y saber concretamente qué nos estamos metiendo al cuerpo por la vía de las bebidas o la vía de los alimentos procesados. Vamos a hablar de este esfuerzo que se está emprendiendo para un nuevo etiquetado. La semana que entra estaría llegando la iniciativa ya para discutirse y votarse en la Cámara de Diputados. Y tengo aquí pues a personas que han estado justamente trabajando en este esfuerzo por darle transparencia al alimento, déjenme utilizar así el término. Como esa tradición en Espiral, les voy a pedir que ustedes mismos se presenten. Ricardo Cortés Alcalá, comenzamos con usted. Muchísimas gracias, mucho gusto, buenas noches. Yo soy Ricardo Cortés Alcalá, soy director general de promoción de la salud y trabajo todo lo que es referente a las políticas de salud pública en materia de alimentación, actividad física y promoción de la salud en general. Pues bienvenido, le agradezco muchísimo. Muchas gracias. Que esté aquí con nosotros y tengo también a Claudia Nieto. Buenas noches, yo soy Claudia Nieto, soy investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública. Empecé investigando todo este tema del etiquetado de alimentos desde el 2013. Y bueno, he investigado la relación entre el uso del etiquetado y enfermedades crónicas, y cómo utilizan el etiquetado poblaciones latinas, poblaciones americanas y la población mexicana. Muchísimas gracias, Claudia. Pues este es el tema central y saber cómo les ha ido a otros ayuda muchísimo, claro, para saber qué podemos hacer en nuestra comunidad. Le doy la bienvenida a Ana Larrañaga. Muchas gracias y buenas noches. Mi nombre es Ana Larrañaga, soy coordinadora de la Coalición Contrapeso. Está integrada por más de 12 organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en diferentes acciones o medidas de política pública para la prevención y el control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes, que es una de las enfermedades crónicas que deriva de estos padecimientos. Y bueno, en este sentido, el etiquetado es uno de los temas que es de mayor interés para nosotros, dado que pues es la principal fuente de información para los consumidores, pero sabemos que existen otras medidas de política que también se deben tocar para abordar esta epidemia. Muchísimas gracias, Ana. Alejandro Calvillo. Gracias, soy Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor. Empezamos a trabajar este tema desde 2007, demandando un etiquetado entendible, y creamos de varias organizaciones una plataforma que se llama la Alianza por la Salud Alimentaria. Hicimos un manifiesto. Y en ese manifiesto uno de los objetivos, somos más de 30 organizaciones, era desarrollar un etiquetado que permitiera saber cuando un producto es alto en azúcar, grasa, sal, que son los ingredientes que generan estas epidemias y que son los ingredientes que más hay en la comida chatarra y las bebidas azucaradas. Tengo que, digamos, hacer un ejercicio periodístico de transparencia ante el auditorio. Ustedes 4 tienen más o menos la misma opinión
sobre la necesidad de avanzar un etiquetado de este orden. Hoy vamos a explicitarlo. Por lo tanto, para escuchar las distintas voces, invitamos a la Asociación Mexicana de Refresqueros, la AMPRAC, también estuvo invitado con Camín, estuvo el Consejo Nacional Agropecuario, nos dijeron que venían a esta conversación y nos cancelaron. Yo lamento mucho porque pues, eso limita el ejercicio periodístico del contraste y del debate, pero bueno, pues estuvieron invitados, ese es el papel. Y yo no pensaba dejar de atender un tema tan importante, pues porque una de las partes o algunos de la contraparte decidieron no venir. Así es que por eso lo llevamos adelante y ampliamos entonces la invitación a quienes sí aceptaron venir esta noche. Les agradezco muchísimo. Y bueno, pues déjenme entrar con el tema que pues yo supongo todos conocemos, pero vale la pena tener un lenguaje común. En México hay un problema de salud, pero no es la tuberculosis como habrá sido en alguna época, alguna enfermedad o epidemia de transmisión, sino en realidad lo que estamos teniendo hoy son problemas de otro orden, muy vinculados con nuestros hábitos alimenticios, también con nuestros hábitos para movernos, ¿no? Deportivos, y entonces la obesidad y la diabetes nos traen pues muy perjudicados. Yo quisiera que me ayudaran a medir qué tanto, digamos, tienen ustedes datos de la Secretaría de Salud, del Instituto Nacional de Salud. ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué sabemos con respecto a obesidad y diabetes? Bueno, Ricardo, creo que podemos partir de una base ahorita que en México estamos atravesando una transición en la epidemiología de nuestras enfermedades. Esto es la disminución, se bajaron el número de enfermedades y muertes por enfermedades transmisibles y están creciendo las enfermedades no transmisibles. Y particularmente actualmente en México, prácticamente la mitad de las muertes se deben a enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué tienen que ver con? Que tienen que ver con diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedades del corazón, cáncer, todo ese tipo de enfermedades que en realidad todas están relacionadas con lo que comentabas en la introducción, lo que nos metemos a nuestro cuerpo, ¿no? En estos productos que consumimos y en los excesos que en general también tenemos en estas transiciones, ¿no? Ya no nos movemos. Hay un par de alertas, ¿no?, que llevan andando por lo menos 3 años en estas dos direcciones. Así es. En el 2016 el secretario de Salud llamó a una alerta epidemiológica por sobrepeso y obesidad. También hay una alerta epidemiológica y estas dos alertas son vigentes. La otra alerta epidemiológica es por diabetes, porque hemos alcanzado niveles que no se habían alcanzado antes. Entonces, el problema es grave. O sea, no es solo sobrepeso y obesidad, sino que a eso se le añaden comorbilidades como diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, incluso cáncer. Entonces, creo que sí es una situación que ha ido escalando en el país. Cada día la tendencia de consumo de alimentos ultraprocesados aumenta. Los mexicanos estamos consumiendo productos altos en grasa saturada, con ácidos grasos trans, altos en sodio y altos en azúcar añadido. Entonces, todos estos nutrimentos críticos abonan a enfermedades y a la problemática de sobrepeso y obesidad. Ahora, ¿estamos conscientes de que esa consecuencia en nuestra salud proviene de lo que comemos? O sea, ¿qué nivel? No sé si hay encuestas o hay medición. Sepamos que si estoy comiendo un producto cargado en grasas saturadas, pues puede tener consecuencias. Por ejemplo, para decirlo más claro, sí sabemos, incluso quienes fuman, que el cigarro hace daño. Pero no sé si sepamos que ciertos productos, ¿no?, cargados en azúcar o cargados en sales afectan y pueden hacer casi tanto daño como el cigarro, como el alcohol. El propio Instituto Nacional de Salud Pública ha dado información de, por ejemplo, el 70% del azúcar añadida que tenemos en nuestra dieta viene de bebidas azucaradas, ¿no? O sea, pasamos por ser el país con el mayor consumo de bebidas azucaradas en el mundo.
A partir del impuesto bajó un poco y nos han rebasado otros países como Argentina, ¿sí? Entonces, y cuando ves los datos de la Organización Panamericana de la Salud, somos el país que más consume ultraprocesados en toda América Latina. Así es. Y hay una relación directa entre los países de América Latina, entre mayor consumo de alimentos ultraprocesados, que es lo que le llamamos comida chatarra y bebidas azucaradas, ¿no? Entre mayor consumo de estos productos hay una mayor incidencia de sobrepeso y obesidad, ¿no? Pero Y no estamos conscientes, Alejandro. no estamos conscientes. Nosotros hicimos una campaña, ¿no?, que decía hace años, y la gente la recuerda aquí en la Ciudad de México, que decía, te comerías 12 cucharadas de azúcar, ¿por qué tomas refresco? Y la gente se sorprendió. O sea, era la primera vez en el país que tenía el mayor consumo de bebidas azucaradas que la gente recibía información sobre su mayor fuente de azúcar, de la cantidad que tenía. Es decir, eso te demuestra que en estos productos se ocultan información, la información que puede entender la gente, ¿no? Y por eso vamos al etiquetado, es decir, algo muy sencillito, no complejo, algo que lo veas en unos segundos y te ayude a tomar una decisión. Justo, y creo que tiene también mucho que ver con que, como bien decías, las cajetillas de cigarro, por ejemplo, ya tienen advertencias sanitarias y esto nunca se había aplicado a productos, alimentos y bebidas. Pues, por el contrario, ¿no? El concepto de un alimento es algo que te nutre, algo que te hace bien. O sea, es muy paradójico que hoy en día lo que nos está enfermando más es justo lo que nos debería mantener saludables, ¿no? Entonces, eso también hace que la gente tenga una dificultad, eso, aunado a que no se está advirtiendo de manera adecuada, hace que la gente no tenga idea de que puede ser un factor de riesgo lo que está consumiendo o lo que no está consumiendo suficiente. Por ejemplo, no tenemos una advertencia sanitaria sobre la enorme cantidad de azúcar que hay en muchos jugos que se venden a niños, ¿no? O van dirigidos a los niños, pero sí tienen o sí ostentan una imagen, por ejemplo, de un durazno o de una piña o de una manzana, ¿no? Y eso hace que las madres o los padres que compran este jugo para sus niños ven una imagen de una fruta, la fruta la relacionan con algo saludable, es decir, tampoco hay una regulación en cuanto a los elementos positivos que se pueden usar en los envases, ¿no? Y que no los contienen realmente. Ahora, yo conservo entre mis archivos raros esta fotografía que ustedes conocerán de los años 50, donde decían los médicos fuman Kent. Sí, claro. O sea, era tan saludable fumar Kent que incluso los médicos fumaban. Y bueno, hoy sería impensable eso, ¿no? Es decir, hubo una revolución cultural. ¿Por qué no se ha dado con el tema de los alimentos? O sea, ¿por qué sí se dio con el tema del cigarro? Yo diría incluso con el tema del alcohol. Y no se ha dado con el tema de los alimentos ultraprocesados. Desde mi punto de vista, Ricardo, es la velocidad con la que nos llegaron tantos productos, la velocidad con la que creció el número de personas en México con sobrepeso, obesidad y diabetes, que no nos alcanzamos a dar cuenta de la relación que estábamos teniendo entre consumir este tipo de productos, porque me negaré a llamarles alimentos, son productos que consumimos, que si no te nutren no los puedes llamar alimentos. Esa velocidad me parece que fue la que no nos permitió. O sea, la bola fue demasiado rápida. La bola fue demasiado rápida. No nos rápida. permitió tomar conciencia. Mira, la diferencia entre México y países del sudeste asiático es abismal. En el sudeste asiático, un país como Tailandia, espero no equivocarme en el nombre del país, pero hay países del sudeste asiático que tienen menos del 5% de sobrepeso y obesidad en su población. Menos del 5%. Y hay un proceso, por ejemplo, en el caso de tabaco, hubo procesos muy fuertes que pudieron enfrentar a esas industrias tabacaleras que juraban que la nicotina, hay una foto histórica, hablando de fotos históricas, donde están jurando en el Congreso de Estados Unidos y juran que no hay evidencia, no tiene evidencia de que la nicotina, ¿no?, puede causar cáncer y que es adictiva. Y en los procesos se obtienen documentos de la industria que demuestran que esa industria 15 años antes, 20 años antes ya tenía evidencia. Hay una historia muy similar con la industria del azúcar, ¿sí?, en los Estados Unidos, que son los documentos que hace un año y medio, 2 años, se sacan a la luz documentos internos de la industria del azúcar
que en los 60, cuando se disparan las muertes por enfermedades cardiovasculares en Estados Unidos, había un presidente que también tuvo un ataque al corazón y todo esto desató todo, ¿no? Empiezan a decir dónde está el problema. Y había evidencia de que las grasas saturadas lo podían provocar y que el azúcar lo podía provocar. Pagan unos investigadores de Harvard, ¿no? Y hacen toda una estrategia y desaparece el azúcar. Y todo se enfoca en las grasas saturadas. Y hacen la margarina, ¿no? Con grasas trans que sale peor, ¿no? Pero es toda la industria, el poder de esa industria de ocultar. Y en este momento es una industria muy poderosa. O sea, a ver, ¿podríamos no tener la conciencia porque alguien ha estado pagando para negarnos la información? Ha habido una estrategia clarísima de ocultar esta información. Ahora, quiero saber si no estoy exagerando. Te pregunto, Claudia, si me atrevo a decir que es mucho más peligroso el cigarro y el alcohol que estos productos ultraprocesados. Me han regañado más de una vez de no los compares, no es lo mismo. Justo eso iba a decir, en cuestión de salud no podría compararlos directamente. Lo que sí te puedo decir es que es momento de actuar, o sea, es momento de que los consumidores sepan qué están consumiendo y que estos productos, como bien dijo Ricardo, pues son productos, ¿no? No son alimentos que vienen de la naturaleza, o sea, son productos que tienen un proceso de manufactura y que están diseñados con una estrategia de marketing precisa para que justo atraigan a esas madres y los consumidores pues los sigan comprando a pesar del contenido, que muchas veces es muy poco claro. En el instituto tenemos evidencia de que el etiquetado actual en México no funciona. Incluso estudiantes de nutrición tienen mucha dificultad para poderlo interpretar correctamente. A ver, nada más para entender, porque me gustó esa distinción. A ver, casi todo lo que comemos, bueno, no casi, pero una buena parte está procesado. O sea, desde que aprendimos a usar el fuego, cocinamos, y además eso nos permite mejorar nuestra digestión, aprovechar mejor las proteínas. Es decir, tlacoyo está pues, procesado, una tortilla es un alimento procesado, pastel también, pero lo es desde luego un refresco. A ver, ¿cómo distinguimos entre alimento y estos productos? Y quitamos lo de procesado porque, insisto, pues claro, si no me enredo un poco más. Claro, yo creo que una de las principales diferencias sería la cantidad y la calidad de los ingredientes que se están utilizando. Los conservadores, no sé, todo este tipo de ingredientes que se le agregan a los productos para que duren más, para que tengan una vida y que sean adictivos. Que sean adictivos o que estén ahí listos para comprarse y que puedan durar semanas o meses ahí en lo que se compran. Pero ¿dónde, digamos, médicamente, dónde un producto es alimenticio y dónde no es alimenticio? O sea, existe una clasificación que fue desarrollada por un investigador muy renombrado en Brasil, y él utiliza algo que denomina el sistema NOVA. Y entonces él habla de, por ejemplo, ingredientes culinarios, que desde luego tú vas a usar en casa para preparar a lo mejor un pastel, ¿no? Y quizá pastel en este ejemplo no es el alimento ideal para todos, ¿no? Todos los días. De carne. Pero aquí un poco la diferencia y en lo que radica, que claro, eso es un procesamiento, no comes harina cruda, no comes huevo crudo, lo vas a preparar. Pero aquí la persona que prepara el alimento tiene el control de cuánta sal, si es una pizca, si es una cucharada, si es 3. Si tú preparas un agua fresca de Jamaica en tu casa, tú puedes elegir echarle media cucharada de azúcar, una cucharada de azúcar, o 12, ¿no? O 12 como un refresco, y entonces vas a ver a lo que te sabe echarle 12 cucharadas de azúcar a un vaso, ¿no? Porque con el refresco tiene tantos aditivos y tiene ácidos que también disfrazan mucho el sabor. Entonces, aquí una diferencia importante radica en que el control, cuando tú preparas tus alimentos y cuando utilizas alimentos naturales como ingredientes culinarios, el control está en la persona que los va a consumir, el control está en uno mismo. Mientras que si tú, por ejemplo, en vez de preparar un caldo de pollo, poniendo a cocer tu pieza de pollo y utilizas uno de estos cubitos que ya en automático lo calientas y se hace un caldo mágicamente, tú ya no controlas cuánta sal le echaste. En automático eso ya tenía un exceso de sal y no hay forma. ¿Y cuánto glutamato monosódico tenía añadido? Exacto. Y cuánto no tienes fosfato, información. Ahora, es muy difícil que sepamos de todos los nutrientes o no, pero sí hay algunos que son
que requerirían un mejor indicador. O sea, el sodio, hay que saber. Supongo que también el azúcar ya se mencionó. Las grasas estas, ¿no? Saturadas, es importante saberlo. ¿Qué más necesitaría yo saber? Ácidos grasos trans también se ha encontrado una relación con enfermedades cardiovasculares. Entonces también sería importante que nos alertaran en un etiquetado frontal sobre ese tipo de grasas. Y luego, pues, ahí sí las kilocalorías me ayudan a saber cuánto alimento estoy ingiriendo, ¿no? Yo necesito tener un rango diario, no sé, como hombre te diría 2,000 kilocalorías, pues necesito saber cuánto de lo que estoy comiendo ahí me aporta esa ingesta. Déjenme irme a corte y ahora sí pasamos a esta información sobre estos indicadores. Si hay algún otro, lo vemos después de irnos de paseo por unos minutos. Estamos hablando de la transparencia sobre los alimentos procesados que consumimos. La información se vuelve clave para saber qué nos estamos llevando a la boca. No se vaya, estamos en Espiral. Estamos hablando de la información que las personas necesitamos tener sobre lo que nos llevamos a la boca. Y perdón que regrese a un tema anterior, porque muy rápido lo descarté con Claudia, pero yo les pregunto, ¿es una exageración decir que estas grasas saturadas, ¿no? Este exceso de sodio que pueden hacerle daño a nuestro cuerpo, es tan peligroso como fumarse un cigarro, como envenenar el cuerpo con cantidades irracionales de alcohol? No sé, sobre eso yo estaba viendo información en México, ¿no? Y ahorita en California se están haciendo estudios, ¿no? Sobre el hígado graso, ¿sí? El hígado graso se está presentando de manera masiva. En Estados Unidos dicen que 1 de cada 4 personas tiene hígado graso. En la población latina hay un estudio en Dallas que habla que el 45%, sobre todo mexicanos y centroamericanos, tiene hígado graso, ¿sí? Este es un fenómeno que también se presenta entre la gente que bebe alcohol, ¿no? Y esto te puede llevar al extremo sería cáncer de hígado. Y cirrosis en medio. Y cirrosis. Entonces, esto lo están encontrando ya en niños con obesidad en nuestro país. Sin que beban alcohol. Entonces, hay un investigador que se llama Robert Lustig que habla del impacto tóxico, dice, del azúcar en el hígado. Y principalmente se habla de jarabe de maíz de alta fructosa o la fructosa presente en el jarabe de maíz, que también está en el azúcar de caña, pero que ese genera esta formación de hígado graso. Y bueno, ahí te vas a la cuestión, porque en México se empezó a sustituir mucho el azúcar de caña por jarabe de maíz de alta fructosa, que se importa en gran parte de Estados Unidos a un precio dumping, porque hay un subsidio muy fuerte a la siembra de maíz, ¿no? Entonces la industria busca pues, aquellos ingredientes o materias primas más baratas, ¿no? Así es, yo creo que también, sobre todo por la población a la que estamos afectando, por tomar estas decisiones poco saludables de darles a los niños y adolescentes jugos altísimos en azúcar, refrescos, eso que está, como comentaba Alejandro, que está generando niños con cuerpecitos como de un adulto enfermo, ¿sí? Que bebió alcohol, que tiene un hígado graso. Yo también me atrevería a compararlo, porque también cuando uno quiere medir un problema de salud pública, lo mide de acuerdo a la cantidad, a la magnitud o a la trascendencia también. Y afectar a los niños es afectar a una población que es particularmente vulnerable porque no tienen forma de defenderse solos y de decir, no me des refresco. Al contrario, lo prueba, sabe fantástico para él, se le cambia su sentido del gusto y entonces a la próxima ya no quiere el agua pura, quiere el refresco que ya le ofreciste. Y entonces esos cambios, o sea, esa trascendencia de afectar a una población tan vulnerable como los niños puede ser Ahora, Ana decía comparable. muy bien, pues las envolturas, los empaques, proporcionan información hoy, pues que no es veraz. Pues en efecto, si yo soy
digamos, voy al supermercado o al mercado y estoy haciendo la compra, como lo he hecho tantas veces para mis hijos, pues ahí donde veo frutas pienso que les estoy comprando cosas naturales, ¿no? El jugo de uva y una uva preciosa, ¿no? Y decían, oiga, pues no es cierto, usted no le está dando uvas, le está dando quién sabe qué cosa. Sí hay una publicidad como diseñada para desinformar. Y en ese sentido entendería que lo que se está buscando es ahora corregir esa desinformación y proporcionar datos claros, contundentes. Sobre todo asumiendo que el actual etiquetado es imposible de lectura, ¿no? O sea, no sé si alguien realmente ve ese etiquetado. Yo a veces por ocio quiero entender, ¿no? Cuántas kilocalorías tiene, no me sale, me dice que es por porción, pero por empaque. En fin, ustedes están pensando moverse. Me gustaría un poco que me explicaran despacio cuál es la iniciativa, qué contiene la iniciativa que estaría aprobándose la semana que entra en el Congreso mexicano. Bueno, la iniciativa propone básicamente una modificación en la Ley General de Salud, que actualmente no dice nada sobre los etiquetados de alimentos. Esto es algo nuevo, es decir, ya se regulaba el etiquetado de alimentos a través de la norma oficial mexicana, no a través de una ley general, ¿no? Entonces, esto es una forma hay que entender que la ley de general está por respaldar. encima de la norma, ¿no? Así es, Correcto. así es. Y bueno, sabemos que la ley tiene que ser general, abstracta, impersonal, y no se puede especificar en una ley el tipo de etiquetado, porque eso es competencia de una regulación secundaria. Estamos totalmente de acuerdo, pero lo que sí se puede poner en una ley, y es lo que estamos proponiendo, es que los mexicanos contemos con un etiquetado que nos informe sobre los nutrimentos que nuestras autoridades sanitarias consideren importantes para proteger la salud de la población. Es decir, esto le da facultades a nuestra Secretaría de Salud para, en este momento estamos detectando que sodio, grasas, azúcares y calorías se deben declarar, pero si en 10 años o 20 años la Secretaría de Salud descubre que hay algún otro compuesto que también es crítico y se debe declarar, se puede hacer, es decir, lo deja abierto. Y estipula que la información debe ser clara, debe ser veraz y debe ser de fácil comprensión. Bajo estas características del etiquetado, las normas y los reglamentos se deberán, digamos, alinear, ¿no? Y también, pues, declara que los criterios nutrimentales deben estar acorde a las necesidades de la población, porque el criterio, por ejemplo, que vemos de azúcar en el etiquetado actual es ridículo, ¿no? Nos recomienda 90 gramos de azúcar al día en una población que tiene emergencia epidemiológica por diabetes, mientras que la OMS nos marca un límite de 50 gramos por día. Y eso, te dicen, ese es el límite para no tener un problema de salud. Si ya lo tienes, pues, bájale todavía más, ¿no? Entonces... Y en esta misma lógica, en la ley se establecería que no puede entregarse al consumidor publicidad engañosa. ¿O eso no viene en la reforma? No viene, no habla de publicidad de manera específica, porque creemos que esto se puede trabajar mucho a partir de que tengamos implementado un etiquetado más claro. Es decir, el etiquetado no nos va a servir únicamente para que el consumidor tenga información, sino que va a permitir a nuestras autoridades sanitarias poder hacer muchas más regulaciones que la acompañen, y en esto, desde luego, vienen regulaciones a la publicidad, pero también creo que va a ayudar mucho a que las escuelas y los directores de las escuelas puedan elegir mejor o tener una mayor facilidad para saber qué productos sí pueden vender. Pero, por ejemplo, ¿no se puede prohibir que me digan que ese refresco es de uva si no es de uva? Sí. Sí, se podría. Sí, no recuerdo el porcentaje, pero es una de las cosas que están en discusión, ¿sí? Pero yo recuerdo, si puedo decir una marca, ¿no? Sideral Mundet, ¿no? Sideral Mundet, se nos dice que es el refresco mexicano, nos lo compró Coca-Cola, y Sideral Mundet, toda su campaña decía elaborado con jugo de manzana pasteurizado. Tenemos ahí las fotos. Y presentamos una denuncia ante Profeco. Tenía 1% de jugo de manzana. O sea, era evidente. O sea, le pusieron el 1% nada más para ponérselo y poner toda su propaganda en esto. Y posiblemente a lo mejor ni tenía el 1%, ¿no? Pero digamos, si tuviera el 1%. Pero así nos la pasamos con gran parte de los productos. Pero a ver, yo te pregunto una cosa. Si no sé, para hablar del medicamento de los tiempos políticos, si la amlodopina,
¿no? Que es la que se usa justamente para regular la presión, está anunciada en un medicamento y resulta que no lo trae, bueno, Cofepris pega de gritos y también los consumidores y los médicos. ¿Por qué en un medicamento para la presión yo no puedo jugar con la cantidad de 5 miligramos de amlodipina que está ahí y sí puedo jugar con el tema de la manzana? Es que lo que ocurrió muy, muy breve es que lo que tuvimos en el pasado, en verdad, era un contubernio entre la industria y las autoridades. Entonces, no hay normas de muchos productos. Entonces hacen lo que quieren. Por ejemplo, no hay norma de néctar. Yo no me enteré que surgiera la norma de néctar. No había norma cuando nosotros empezamos de jugo. Entonces tú ibas y comprabas un jugo y posiblemente no era jugo, ¿sí? Sino una mezcla ahí de azúcares, de colorantes y todo. Ya hay norma de jugo, pero en el momento que se usó la norma de jugo, los estantes de los supermercados que antes tenían más de la mitad de productos que sean jugo y otra parte eran néctares, pues todo se volvió néctares y unos cuantos jugos, porque ahora tienen que seguir una norma y no hay norma de néctares. Y hacen lo que quieren. Los néctares, la población mexicana piensa que es un concentrado de fruta. No es así. Técnicamente es una bebida que tiene algo de fruta totalmente adulterada, tiene la misma cantidad de azúcar que un refresco y los padres de familia se lo ponen a los niños para que vayan a la escuela con algo saludable, al lado de un yogurcito posiblemente que también piensan que es saludable, lleno de azúcar, y una barrita también llena de azúcar, ¿no? O sea, muchos de estos productos se publicitan como sanos. Claro. A ver, ¿por qué no entrarle a la ley con ese tema? Mira, quisiera nada más cerrar este detalle de por qué nos espantaría tanto que un medicamento no traiga lo que dice que trae y un producto de consumo o un alimento no nos espanta. Ambos me los voy a tomar, me los voy a meter al cuerpo. Exactamente. Pero el medicamento está relacionado con una cuestión de salud. Si yo no me tomo este medicamento, mi presión va a subir y me voy a morir. Pero el alimento no. Pues si me tomo 12 cucharadas de azúcar, además en un periodo de ¿qué? ¿Cuánto me echo un refresco? En 2 minutos, ¿me 12 cucharadas en 1 minuto? No lo asociamos con el daño a la salud que nos está Pero es un haciendo. problema de política pública. Exactamente. Es un problema de la autoridad de salud. Exactamente. Don Ricardo, tocayo, Exactamente. no tendríamos Eso, que enfrentarlo. querido tocayo, así es. No solo tendríamos que enfrentarlo, sino lo vamos a enfrentar. Porque el etiquetado frontal de advertencia es uno Entre muchos. de muchos pasos que tenemos que Lo dar. que decían. Así es. A ver, yo he estado viendo el etiquetado chileno, el peruano, que se, yo vi incluso ya una campaña en los Las autobuses de colocar los rombos, ¿no? ¿Son rombos o son Son hexágonos? octágonos. Octágonos, ¿no? Con estos temas, ¿no? Si está saturado en Si tiene sodios. grasa saturada. A ver, ¿cuáles son? ¿Me ayudas a ver? Es alto en calorías, alto en azúcar, alto en sodio, alto en grasas saturadas y contiene grasas trans. Esos son los 5. Esos tendrían que ser los elementos de los que se tiene que alertar a la población para disminuir los consumos. Pero a ver, de pronto hay unos pastelitos que vienen, son de este tamaño, ¿no? Que tienen un gansito, pero en fin. Si le pones estas 5, no te queda ya lugar para anunciar el gansito. Es decir, sí entiendo que pueda estar aterrado Bimbo Sí. de ver sus productos cargados de octágonos. En realidad yo creo que tendría que estar alineado, ¿no? Si un producto tiene alto contenido en nutrimentos críticos, pues sería muy lógico que la publicidad no estuviera dirigida a los niños. O sea, no puedes tener un personaje animado, una caricatura, animando a los niños que compren ese producto cuando ese producto es alto en azúcares añadidos, que se relaciona con caries dental, con O sea, por ejemplo, adiposidad, la del tigre con alto Toño índice y la de del masa corporal. frutilupis y esas Exactamente. cosas. Esos ya no existen en Chile. Exactamente. Y O ahora, sea- yéndonos a cereales, en el instituto evaluamos la disponibilidad de cereales de caja en México, que eran alrededor de 371 cereales, y utilizamos una clasificación para ver qué tan saludables son. Encontramos que el 68% de los cereales no son saludables. Y Entonces, tenían caja. promociones. y tenían Y- health claims, tenían declaraciones de salud que tiene decían, bueno, vitaminas, para tiene los buenos. minerales, Exactamente. y es falso. Todo Sí. eso. Todo Parte de eso es falso y lo otro es, oye, no le des a tu niño esa cantidad de azúcar y En harina. realidad,
no se puede decir que es falso, lo que sí se puede decir es que tiene alto contenido en azúcar, pero que también lo fortifican con ciertos nutrimentos que hacen que puedan tener la declaración de contiene ácido fólico, bueno para los dientes porque tiene vitamina D. Te hace sonreír en las noches cuando tienes pesadillas. Y entonces es una contradicción. El cereal Sí. terminas comprándolo por una u otra. O porque el papá o mamá se la creyó, la de está súper fortificado, y pues como mi hijo no lo acostumbré a comer frutas y verduras de pequeño, ahora las vitaminas se las quiero dar o en una pastillita, que ahora son hasta gomitas y de forma del hombre araña y todo, o en un cereal que dice que está fortificado con X, Y y Z. Esa es una de las opciones para comprar ese producto. O el otro es el niño quiere al tigre o al tucán. Claro. Y no le importa de qué sabor es uno u otro y qué es lo que traiga. Yo como nutrióloga quiero añadir que una dieta saludable tiene que ser alta en frutas y verduras. Y si estamos consumiendo buen contenido, un alto contenido de frutas y verduras, es decir, más de 5 al día, y alimentos mínimamente procesados como pescados, nueces, se puede conseguir todos los micronutrientes que se necesitan. O sea, no es necesario que le des a tu niño un producto empaquetado, procesado, que sí tiene fortificación de cierto nutrimento, pero que tiene alto contenido de azúcares, alto contenido de sodio, alto contenido de grasa saturada. De abogado del diablo, que he estado leyendo pues textos incluso de colegas míos que dicen, ¿y por qué ustedes, la gente del gobierno, me tiene que decir a mí qué como y qué no como? No, esa es mi libertad. A mí no me venga usted a decir si estamos tratando de hacer que la marihuana sea legal y que yo decida si la consumo o no la consumo, ¿por qué no me dan la misma libertad y me quieren imponer un estilo de comida? Déjenme irme a corte y regresamos. Estamos hablando justamente de esta información que sería básico conocer para saber qué te llevas al cuerpo y qué te llevas a la boca. Y yo les decía hace un momento, ¿hasta dónde el gobierno, ¿no? El Instituto de Salud, la Secretaría de Salud, me tendrían que decir qué como y qué no como? Si estamos en el proceso de darnos la libertad de consumir, por ejemplo, marihuana, ¿no? Y tratarnos como adultos, ¿por qué ustedes me tendrían que decir qué como y qué no como? Yo creo que lo que tenemos que dar son las herramientas suficientes para tomar las mejores decisiones. Y particularmente con los productos que consumimos, no tenemos la libertad que creemos tener. Porque el problema de obesidad y sobrepeso está principalmente dado por una sobreoferta de productos. Entonces, yo en realidad no tengo la opción de decidir si me compro en una tienda de la esquina una fruta que no hay, porque el 90% de los productos que se venden ahí son o tabaco o alcohol o comida chatarra. Entonces, en realidad, esa libertad... A un funcionario, digamos, de una de estas empresas le decía, pues es que en las tiendas de ustedes no hay nada saludable. ¿Cómo no? Hay unos sandwichitos ahí que sí, de pan blanco. De pan blanco con mortadela, quién sabe cuándo. No. Perdóname que haga la broma, pero sí. No, pero es que... Y por cierto, estoy hablando de las tiendas que quizá tengan el mayor número de establecimientos en el territorio nacional, ¿no? Así es. Y mira, venden. O sea, venden... Caso de Oxxo, hombre, para que no se nos envenene. Y vas y está la caja registradora y toda la pared de atrás es tabaco. Cuando las políticas de tabaco indican, no, y las recomendaciones internacionales es que el tabaco casi no se exponga. No, atrás de la caja es una pared de tabaco y al lado todo el alcohol. Yo no sé, Ricardo, si a ti te tocó. Y aquí chocolate. Y abajo, exactamente, Sí, abajito de la caja. Ahí está, ¿no? Sí, Ese es el mundo de Oxxo, ¿no? Cuando yo era pequeño, en el barrio, ¿no? Y ya cuando eras adolescente y empezabas a tomar, la vinatería cerraba temprano y había que ir ¿no? Y había las ventanitas y estas cosas, pero tenías que ir temprano porque nada más había una vinatería en el barrio. Pues ahora con Oxxo están las pachitas esos de la gente que vive en la calle, los alcohólicos, ¿no?
Es cierto que están también los preservativos ahí juntos. Sí, Bueno, también, pero- o sea, el combo. Al menos. Sí, a ver, lo estamos tomando en chunga, pero en efecto, decías, y te interrumpí, Ricardo, hay la necesidad de ofrecer información Exactamente, para que yo en libertad decida. exactamente. Si no tengo esa información, en realidad no tengo esa libertad. Precisamente nos parece que ese es el meollo del asunto. Si no tenemos buena información, clara y precisa, si no tenemos la misma disponibilidad o, aún mejor, más oferta de productos saludables que de productos que no son saludables, si no tenemos ese tipo de información y de disponibilidad de oferta, en realidad no vamos a poder ejercer la libertad que creemos estar ejerciendo. Ahora, esto puede afectar a empresas muy importantes de la economía mexicana, ¿no? O sea, empresas que cotizan en la bolsa mexicana, empresas que en este momento requiere el país inversión. Y sí, en efecto, pues no sé si Coca-Cola, si FEMSA, si Bimbo, ¿no? Se ve afectado, o incluso las grandes superficies de venta, ¿no? Hablar de Walmart, por ejemplo. Si empiezan de la noche a la mañana, pierden consumidores y pierden parte del mercado alimenticio, pues sí puedo entender por qué están tan aterradas. Como lo estuvieron en su momento las tabacaleras, cuando se les puso esas horribles fotografías en las cajetillas, ¿no? ¿Cómo contemporizar, cómo dialogar con esas empresas que hoy no vinieron justamente y que les pedí yo que estuvieran aquí para escuchar su punto de vista? Chile implementó su etiquetado, bueno, lo aprobó desde el 2013. Y los reportes de Chile mencionan que no ha habido pérdidas de empleo, la contraparte de lo que dice la industria alimentaria. Entonces ya tenemos un país que lo implementó exitosamente y no ha habido pérdidas en empleo. Y las ¿Quiere proyecciones... decir que no bajó el consumo de estos productos? No, Sí no bajó. Exactamente. Sí bajó, pero la industria se movió. O sea, la industria se movió a mercadear los productos que no tenían sellos o que tenían menos sellos, o a reformular los productos para que tuvieran menos sellos o no tuvieran O sellos. sea, trabajas en innovación. Trabajas en innovación, o sea, eso es lo que se pretende. Y en ese sentido, yo creo que poco a poco el camino tiene que ir hacia que procesen menos los alimentos. ¿Sí me entiendes? O sea, porque el problema grave, ¿no?, de todo esto es que en todos estos procesamientos se pierde la riqueza nutricional que tienen los alimentos, ¿no? O sea, tú refinas la harina, ¿no?, y después la vuelves a tratar de recomponer, todo el uso de químicos. O sea, yo creo que el gran problema es que cuando tú decías cotizan en bolsa, cada 3 meses, cuando tú tienes una empresa y cotizas en bolsa, cada 3 meses tienes que demostrar a tus accionistas que aumentaste las ganancias. Eso en la industria de alimentos significa que tienes que vender más. Eso significa que los consumidores consuman más. Entonces, ¿cómo lo logras? Pues el camino ha sido irse hacia la grasa, hacia el azúcar, ¿no?, hacia la sal, que tienen un nivel, podríamos decir, adictivo. No, es adictivo. No, Es la adictivo, azúcar es o sea, adictiva. te genera... A que no puedes comer solo una. Sí. No, a ver, no tengas O sea, te duda. descarga, y con Sí, los niños dopamina. juegan con los niños, porque con los niños les meten mira, los peores cereales, ¿no?, yo creo que me puedes dar la razón, son los cereales que se publicitan a niños. Son los que más azúcar tienen, los que menos fibra tienen, los que más colorantes A artificiales ver, ¿cómo tienen. puedes conciliar que sigan cotizando en bolsa, que sigan dándole réditos a sus accionistas y al mismo tiempo enfrentar una reglamentación como esta, que se antoja que les va a dar un ramalazo? Misma empresa. La misma Justo. empresa en 3 países diferentes, el mismo producto tiene menos azúcar en un país que en otro. ¿Me puedes decir cuál? ¿Cuál producto o cuál país? ¿Cuál producto? Si no me equivoco, y espero que los que estudian más el tema me corrijan, pero Coca-Cola tiene menos azúcar en Chile que en México y en Estados Unidos que en México, Claro. por la Y regulación. declaran de manera diferente la información nutrimental, es decir, hay un doble estándar. Por ejemplo, en Estados Unidos
no utilizan los 90 gramos de azúcar como límite que aquí en México sí utilizan. Entonces, ¿por qué con un mercado latinoamericano utilizas un límite más alto y con un mercado norteamericano, bueno, México también es, ¿no? Pero con un mercado estadounidense utilizas un límite más precautorio, ¿no? Eso no tiene Estos sentido. animales se transforman. O sea, en realidad, pues sí, van a tener que ajustarse. Están dando la batalla para no gastar en el ajuste, Sí. pero no porque se van a morir o porque vayan a salir del pero mercado. además es un fenómeno global. Claro. O sea, es Tarde que que temprano. tienen que cambiar, tienen que hacer un cambio radical. A ver, el tema de Coca-Cola, a mí me llama mucho la atención. No hablar de FEMSA, que distribuye. No, Coca-Cola. El mundo. Ya no es una empresa que vende Coca-Cola, es una empresa de bebidas. Claro. Y la verdad, tiene ahí aguas, muchas, ahora sí jugos, no néctares. Es decir, Leche incluso si ustedes ahora. ven el logo está cambiando. Claro. O sea, Coca-Cola en el mundo está cambiando. ¿Por qué no podemos sumarnos como mexicanos a esa transformación? Sí. Lo tienen que hacer. O sea, yo creo que este mundo tiene que cambiar en muchos sentidos, ¿no? O sea, yo siempre pienso, está el asunto del cambio climático, ¿no? Que viene muy fuerte, ¿no? Pero también, esto también, la epidemia global de obesidad es brutal, ¿no? Y estas empresas se están moviendo hacia los países de ingresos medios o bajos, porque ya no, sus productos clásicos ya perdieron mercado, ¿no? Ha caído mucho el consumo de bebidas azucaradas en Estados Unidos, ¿no? En Europa hay muchos países que te ven mal si a un niño le estás dando un refresco, ¿no? Si a un niño pequeño le das un refresco. Esto está cambiando. Y hay mucha preocupación por qué va a pasar con sus accionistas o con las ventas de estas industrias. Sin embargo, también tendríamos que voltear a ver qué es lo que está sucediendo con los sistemas de salud en México. Eso es algo que nos debería preocupar mucho más. Este año la OPS en México declaraba ya que la Organización Panamericana de la Salud que la obesidad le cuesta a México más que el huachicol, ¿no? Que ha sido declarado una guerra en contra al robo de combustibles. O sea, más de 50 mil millones de pesos al Eso año. fue, claro. Como eso fue 170 mil millones de pesos. La obesidad cuesta con datos oficiales. Claro. La diabetes, el tratamiento de la diabetes nos cuesta el 3% del Producto Interno Bruto. Tratar a las personas que viven con Ustedes diabetes. hablan de 500 mil millones de pesos. 500 mil millones de pesos. Eso es lo que nos cuesta como mexicanos. Ya sea en el sistema público de salud O privado. o en el sistema privado, Ahora, lo que paga la gente. Decía Alejandro que en realidad estas empresas se han estado moviendo a países con ingresos medios o bajos. Voy a poner una hipótesis alternativa, no creo que sea excluyente, pero es alternativa. A países con estados débiles, con gobiernos débiles. Claro, es decir, sí, que no ahora aguantan sí. el cañonazo económicamente, la presión Claro. política. Y pues ahí voy con la pregunta. Pero ahora- A ver, la verdad, el gobierno mexicano ha sido débil frente a este tema, Sí. los partidos No. también. ¿Está hoy el gobierno mexicano, está hoy los partidos, está hoy el Congreso en mejor circunstancia para enfrentar el embate? ¿O la semana que entra este programa lo tiramos a la basura porque volvieron a ganarla en diputados o en senadores? Estoy seguro que la semana que entra el dictamen va a pasar por mayoría porque estamos convencidos que la salud pública no tiene colores. O sea, además de Morena van otros partidos. Sí. ¿Tú no Sí. ves a partidos de oposición jugando en contra de No, esto? sí, sí han o estado gente varios. dentro de Morena también jugando en contra de esto? Ha habido un par de personas, ejemplos. de legisladores de Morena jugando un poco al lado de la industria, ¿no? Pero yo creo que la mayoría están. Yo veo un cambio que yo nunca había visto Claro. desde hace 13 años que estoy en este tema, ¿no? Que no había visto anteriormente, ¿no? En acceso a la Secretaría de Salud, en acceso a COFEPRIS, en acceso a la Secretaría de Economía, que antes estaban bloqueadas. Y no solamente eso, el Instituto Nacional de Salud Pública, en la administración anterior, que es el instituto que da la evidencia para la política pública, para la política de salud pública, no tenía acceso. O sea, Pero lo yo sí he marginaron. escuchado, a ver, aquí en esta mesa no todos hablamos de alimentos chatarra o de productos chatarra. Alejandro lo puso, los demás se cuidaron. Pero tengo que decir que el presidente sí usa ese término. Sí, Es decir, sí es un Apoyamos el uso de presidente ese y término. varios consciente. investigadores, ¿Perdón? varios investigadores del Instituto Nacional de la Nutrición de Salud Pública. ¿no? Pero es decir, hay voluntad presidencial, esa es realmente mi pregunta. Claro. Y le pregunto un correcto. poco a las organizaciones, ¿están sintiendo que hay voluntad presidencial? Sí, la verdad es que por primera vez estamos viendo
Y como mencionaba Ricardo, no únicamente voluntad presidencial, voluntad en el Ejecutivo y voluntad en el Legislativo de corregir una asimetría en la manera en la que se presenta la información. O sea, sorprendentemente, pero esto no es el dictamen que se va a discutir. Incluye iniciativas que no son únicamente de Morena, también se incluyen iniciativas de Movimiento Ciudadano y de el PRI, cosa que no tiene colores. No tiene colores. Y mira que en la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud nos llegan estas iniciativas de ley para que las revisemos y digamos si como Ejecutivo estamos o no estamos de acuerdo en que pase o no pase, si quisiéramos ver algunos cambios. Solo de etiquetado de alimentos teníamos sobre la mesa 18 iniciativas de diferentes diputados. Sí. Lo que hicimos fue ponernos a trabajar con ellos también para decirles, oigan, ¿y si acuerdan para tener una sola? Y se pudo. Y se pudo. Y hay que decir, las dos legislaturas anteriores, nosotros pedimos una consultoría, se hizo el análisis de las dos legislaturas anteriores y no hubo ninguna iniciativa trascendente que haya sido aprobada para combatir la obesidad en dos legislaturas. Y después, a nosotros que nos tocaba, pues de repente buscar ahí a los presidentes de las comisiones de salud. Nada. Bueno, pues yo quisiera festejar con agua, si gustan. Salud. Con frutas y verduras la semana Buenísimo. próxima, porque este país se merece resolver estas dos alertas que Claudia mencionaba hace un momento. Si no, nos estamos haciendo un daño enorme y estas iniciativas pueden cambiar la cultura, los referentes. Hombre, uno va a poder seguir comiendo lo que se le dé la gana, pues, pero por lo menos que cada que lo hagamos tengamos conciencia plena, ¿no? O sea, el problema de Eva es que no le dijeron que había en esa manzana, ¿no? Por eso hubo que parir con dolor y ganar el pan con el sudor de la Pero la sangre. manzana no es procesada. ¿Qué tal? La manzana es natural. Directa del ¿Quién sabe árbol. qué andaba haciendo la Directa serpiente? del árbol. A lo mejor si le hubieran dicho, si te comes esta manzana te va a caer Va a pasar encima esto. la obesidad y la diabetes, no se lo hubiera comido. En fin, y Adán tampoco, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes por Gracias esta a ti. conversación. Gracias. Y gracias a usted por permitirnos entrar a su hogar. Nos vemos próximo jueves, 11 de la noche. Esto es Espiral, Canal 11.